Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de los mensajes de Rusia y de China hacia Estados Unidos. En un momento de tensión por Taiwán, un momento de alerta en Venezuela y con el presidente de Estados Unidos que sigue amenazando a Maduro. Enseguida les contamos cómo está la situación en torno a Ucrania, con Rusia que habría entrado en un país de la OTAN con las alarmas en Estonia. Enseguida vamos a contarles las discusiones de los líderes europeos y vamos a poner el foco en las últimas horas sobre el 3 y Adelas, pero antes vamos a empezar mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos pronunciaba este miércoles un discurso a la nación en la que hacía un balance de su primer año de vuelta al poder. Hablaba de los logros económicos y también decía, que hablaba de muchas de las cuestiones que repetía durante las intervenciones públicas prácticamente diarias. Atacaba a los inmigrantes y también cargaba contra Joe Biden. Decía Trump que han pasado de lo peor a lo mejor. I was elected in a landslide winning the popular vote. I was elected in a landslide winning the popular vote and all 7 swing states and everything else with a mandate to take on a sick and corrupt system that really just took the wealth from people and crushed the dreams of the American people. For the last 4 years, the United States was ruled by politicians who fought only for insiders, illegal aliens, career criminals, corporate lobbyists, prisoners, terrorists, and above all, foreign nations which took advantage of us at Un Donald Trump que, entre otras cosas, no mencionaba nada sobre Venezuela. Ayer el periodista Tucker Carlson decía que un congresista le había anunciado que Trump iba a declarar la guerra a Venezuela. Así terminaba su discurso, ninguna mención hacia Maduro. Again, like we have never been respected before. To each and every one of you, have a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you. Precisamente miramos a Maduro. El presidente de Venezuela lanzaba un desafío a Estados Unidos, asegurando que cualquier intento de cambio de gobierno sería un fracaso. Decía, un gobierno títere no duraría ni 47 horas, en lo que apuntaba durante un acto retransmitido por la cadena estatal. Maduro acusaba a Washington de pretender convertir Venezuela en una colonia, con la imposición de un gobierno que, según sus palabras, entregaría la soberanía y las riquezas nacionales. Estas declaraciones llegan un día después de que Trump haya ordenado el bloqueo de petroleros y exigido la devolución del crudo, que según la Casa Blanca pertenece legítimamente al pueblo venezolano. Una medida que se suma a la reciente designación del gobierno de Maduro como organización terrorista por parte de Estados Unidos. Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien. Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida. Y mientras tanto, el ejército de Estados Unidos anunciaba que mató a 4 personas en un ataque a un presunto barco de narcotráfico en el Pacífico Oriental este miércoles, por orden del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. La inteligencia confirmó que el buque estaba transitando por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico, es lo que apuntaba el Comando Sur de Estados Unidos en un mensaje en X. Además, les contamos que más de una docena de buques de guerra de la Armada de Estados Unidos, incluido un grupo de ataque de portaaviones, están reunidos en aguas del Caribe como parte de una importante campaña de presión contra Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos persigue a los cárteles de la droga sudamericanos y los ingresos petroleros de Caracas. Insinúa que es posible que se produzcan ataques terrestres en Venezuela. Decía Trump que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. El plan final de Trump en Venezuela sigue siendo incierto. Según informes, ha rechazado la oferta de Maduro de permitir que empresas de Estados Unidos inviertan en el lucrativo sector energético venezolano. Trump parece querer que Maduro deje de estar en el poder.
Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, calificaba este jueves de alarmante la situación en torno a Venezuela. Aseguraba que el bloqueo del país anunciado por Estados Unidos viola el derecho internacional. Dice que la situación más alarmante en América Latina se desarrolla en torno a Venezuela, donde Washington se ha fijado como objetivo la destitución del presidente del país que fue legítimamente elegido. Es lo que apuntaba Gerasimov en una reunión con agregados militares extranjeros, reproducida por el Ministerio de Defensa ruso. Agregaba que al mismo tiempo se están tomando medidas para bloquear el tráfico marítimo y los vuelos aéreos en la región que violan el derecho internacional. El Kremlin instaba este jueves a la cautela en la situación en torno a Venezuela. Advertía de que es potencialmente muy peligrosa. Decía, observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio, es lo que decía hoy el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. También hablaba en este sentido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Manifestaba este jueves que nadie dice en concreto por qué su par estadounidense, Donald Trump, tiene una actitud hostil en contra del gobierno venezolano en el contexto de las agresiones militares de Estados Unidos en el Caribe. El mandatario brasileño aseveraba que se comunicó con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para saber qué estaba pensando su gobierno sobre la situación con Estados Unidos. Dice que le contó que tuvo una conversación con Trump. Agregaba que le planteó que era posible conversar y negociar sin guerra. Entonces, decía Lula, quedó siempre preocupado sobre lo que está detrás, porque no puede ser apenas la cuestión de robar a Maduro. Sobre su relación con Trump, Lula decía que todos ustedes pensaron que iba a entrar en una guerra con Trump, pero que se transformó en su amigo. Dice que un poco de conversación y que dos hombres de 80 años no tienen por qué pelear. Tampoco quiere pelear la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Llamaba a las Naciones Unidas a asumir su papel para evitar un derramamiento de sangre ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Las declaraciones de Sheinbaum en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional se dan después de que Trump anunciara un bloqueo total. Decía en este sentido Sheinbaum que su postura es la política exterior mexicana. Reiteraba los principios de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución de las controversias. Dice que México apuesta por canales diplomáticos y no por las acciones de fuerza. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Ese es. También miramos ahora a la actualidad nacional. Les contamos que los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han registrado este jueves las dependencias del laboratorio IRTA CRSA en Bellaterra, Barcelona, que está en el foco por la expansión de la peste porcina africana. Esta diligencia ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdañola del Vallés en el marco de las diligencias previas declaradas secretas. La entrada y registro en estas instalaciones han llevado a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación. La justicia está investigando en secreto por un delito contra el medio ambiente el origen del brote de esta peste porcina africana detectado a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña. Hay sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que está trabajando con el virus. Pendientes de la actualidad nacional, mirando a España, ponemos el foco también en Rusia. Les contamos que las amenazas de Moscú de tomar represalias contra las empresas occidentales por la decisión de la Unión Europea de congelar indefinidamente los activos rusos han aumentado las preocupaciones en algunas capitales europeas que siguen recelosas de utilizar los fondos para apoyar a Ucrania. La semana pasada el bloque acordaba mantener 210.000 millones de euros de activos de Moscú inmovilizados en el futuro previsible como parte de los planes para canalizarlos hacia un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev durante los próximos 2 años, diseñado para ayudar a defenderse de Rusia y reforzar el papel de Europa en las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Rusia ha prometido la respuesta más dura si sus activos soberanos se utilizan para financiar a Ucrania, en una amenaza que ha alarmado a países como Bélgica, Italia y Austria. Aunque Moscú todavía no ha revelado qué otras medidas podría adoptar, los funcionarios han estudiado la opción de confiscar cualquier activo occidental restante
en Moscú. Vladimir Putin calificaba el mes pasado los planes europeos como robo de propiedad. Las amenazas de Moscú llegan mientras los líderes de la Unión Europea están reunidos este jueves en Bruselas para una cumbre crucial para decidir qué va a pasar con la financiación a Ucrania. Precisamente sobre Ucrania y sobre los líderes europeos hablaba el presidente ruso. Vladimir Putin criticaba ideas revanchistas de, así llamaba, los cerditos europeos que anhelan una caída de Rusia. Dice que quieren quedarse con sus restos. Según Putin, pese al estado actual de las relaciones con Europa, el diálogo entre ambas partes se va a restablecer. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат. Развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este jueves que las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington están en ruinas en estos momentos. En una entrevista para Izvestia, Peskov afirmaba que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no han cambiado. Dice que lo único que ha surgido en ellas es la voluntad política de diálogo de ambas partes. Decía además que tenía esperanza de que sea posible reactivar las relaciones entre ambos países, pero indicaba que el diálogo actualmente gira exclusivamente en torno a la guerra en Ucrania. Decía que creen, y muchos de sus interlocutores de Estados Unidos comparten su opinión, que el potencial de sus relaciones es grande y mutuamente beneficioso. США и Россия якобы проведут переговоры по Украине в Майами в эти выходные. Могут ли подтвердить эту встречу в Кремле? Если да, то какой состав планируется со стороны России? Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной. Mientras tanto, les contamos que 3 guardias fronterizos rusos cruzaron a territorio estonio durante unos 20 minutos este miércoles, es lo que informaba la nación báltica en el último incidente que ha puesto al miembro de la OTAN en guardia sobre las intenciones de Moscú. Según la agencia Bloomberg, funcionarios estonios y rusos se van a reunir este jueves para tratar el asunto, es lo que informaba la Agencia de Protección Fronteriza Estonia en un comunicado. Estonia anunciaba que también va a convocar al principal enviado diplomático de Rusia a Tallinn. Era demasiado pronto para determinar si el incidente fue accidental o una provocación intencionada, es lo que apuntaba el ministro del Interior, Igor Taro, a la emisora pública ETV este miércoles por la noche. La incursión fue grabada en vídeo y se han reforzado las patrullas fronterizas en la zona. El incidente agrava la inquietud sobre la seguridad nacional en Estonia, un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN, situado en el flanco oriental de esta alianza militar. Pendientes de Estonia, miramos ahora a Bielorrusia, y es que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha dicho este jueves que se había desplegado en Bielorrusia un nuevo misil hipersónico ruso con capacidad nuclear, conocido como Oresnik. Dice que el Oresnik ha estado en Bielorrusia desde ayer y que está en servicio de combate, es lo que declaraba el propio Lukashenko en su discurso anual. Rusia anunciaba el año pasado que podría desplegar este misil en Bielorrusia en 2025. El presidente ruso Vladimir Putin anunciaba que el nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio, conocido como Oresnik, estará listo para entrar en servicio operativo antes de finales de año. La declaración fue realizada durante una reunión con altos mandos militares en Moscú. El misil, cuyo nombre significa avellano en ruso, fue presentado públicamente en noviembre de 2024 tras ser usado en un ataque contra la ciudad ucraniana de Dnipro. En ese momento, Putin describía esta operación como una prueba exitosa. Señaló que su uso tenía también un carácter disuasivo en medio del debate de Estados Unidos y de Reino Unido sobre la entrega de armamento de largo alcance capaz de impactar territorio ruso.
Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también habla sobre estas tensiones con Rusia. Dice que se preparan para la guerra el año que viene. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. Mientras tanto, les contamos que la cúpula construida sobre los restos del desastre de Chernobyl ha resultado dañada. Lo comenta el temor de que ya no pueda contener material radiactivo. Oficialmente conocido como nuevo confinamiento seguro, el escudo protector de al menos 2.000 millones de dólares fue construido sobre el reactor 4 que causó el peor desastre nuclear del mundo en 1986. El Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas revelaba este mes que el NSC resultó gravemente dañado en un ataque con aviones no tripulados en febrero. Realizó una evaluación a seguridad a principios de este mes y descubrió que la cúpula había perdido sus principales funciones de seguridad, incluida la capacidad de confinamiento. El director general, Rafael Grossi, decía que se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración oportuna y completa sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo. Pendientes de Chernobyl, con el foco puesto en Bruselas en estas protestas masivas por parte de los agricultores, mirando también a las tensiones en Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida la información en Negocios Televisión. Sea este un mensaje de felicitación para Negocios TV y toda su audiencia. Para que pasen unas felices Navidades y recordemos que son los días en los que nació Jesús de Nazaret, Cristo. Esperemos que con la entrada del nuevo año 2026 dejemos atrás ciertas noticias y nos traiga este nuevo año mejores de las que hemos tenido este 2025. ¡Feliz Navidad! La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Ya no se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Queridos amigos de Negocios TV, desde Arquea os deseamos unas felices fiestas y nuestros mejores deseos para 2026. Sea este un mensaje de felicitación para Negocios TV y toda su audiencia. Para que pasen unas felices Navidades y recordemos que son los días en los que nació Jesús de Nazaret, Cristo. Esperemos que con la entrada del nuevo año 2026 dejemos atrás ciertas noticias y nos traiga este nuevo año
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en Bruselas. Les contamos que la manifestación de los agricultores europeos convocada este jueves frente al Parlamento Europeo ha degenerado en enfrentamientos con la policía, que han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes. Entre 10.000 y 15.000 agricultores han acudido a esta llamada, acompañados de cerca de 500 tractores, en un acto de protesta contra la firma del Tratado de la Unión Europea contra Mercosur y por recortes de ayudas al campo. Argumentan que el Tratado de Libre Comercio destruirá el tejido agroganadero de los países europeos e irá en contra de la seguridad alimenticia en el viejo continente, acogiendo prácticas que van en contra de la justa competencia. Entre las reivindicaciones de los manifestantes se encuentra la retirada de la propuesta de la Comisión Europea de recortar el 22% los fondos de la política agraria común, la paralización de la ratificación del acuerdo con Mercosur y la simplificación de la burocracia de la PAC. El avión del primer ministro eslovaco Robert Fico resultó dañado en el aeropuerto de Bruselas después de llegar para asistir a una cumbre de la Unión Europea. Fico revelaba el incidente en un mensaje en Facebook, describiendo este revés sufrido al comienzo de la visita. Dice: una cumbre difícil en Bruselas no empezó muy bien. En el aeropuerto, un vehículo con escalera móvil dañó nuestro avión, por lo que ya no puede volar y nos vemos obligados a abandonarlo aquí. Fico señalaba que el ambiente de la cumbre seguía siendo poco prometedor. Incluso más tarde decía que la reunión vespertino con los líderes europeos fue igualmente desalentadora. También expresó su apoyo al presidente serbio Aleksandar Vučić, quien deliberadamente decidió no asistir a esta cumbre como señal de protesta contra lo que considera un trato injusto contra Serbia. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que los próximos días son cruciales. Dice que debemos desarrollar capacidades para una guerra híbrida. There is no more important act of European defence than supporting Ukraine's defence. The next days will be a crucial step for securing this. It is up to us to choose how we fund Ukraine's fight. We know the urgency, it is acute, we all feel it, we all see it, because just as peace negotiations are stepping up, so is intensifying the Russian barrage of attacks. Now the IMF and our estimates show that Ukraine's need for the years 26 and 27 are around about 137 billion euros. Hablamos también de Polonia, donde el Ministerio del Interior afirma que cada vez más migrantes son trasladados a través de túneles subterráneos desde Bielorrusia hacia territorio polaco, lo que marca un cambio de táctica a lo largo de la frontera oriental. Según las autoridades polacas, en 2025 se descubrieron 4 túneles de este tipo, el más reciente la semana pasada cerca del pueblo de Nareuka, en el este de Polonia. Este avance se produce mientras Polonia continúa reforzando las barreras físicas y electrónicas erigidas desde 2021. El último túnel fue detectado por la Guardia Fronteriza polaca mediante sistemas de vigilancia electrónica. Autoridades dijeron que la entrada se encontraba a unos 50 metros dentro de Bielorrusia, mientras que la salida emergía aproximadamente a 10 metros dentro de Polonia. El túnel aproximadamente medía 1,5 metros de altura y se extendía varias decenas de metros por debajo de la barrera fronteriza y una carretera técnica. También hablamos del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Criticaba este jueves a la Unión Europea por la arrogancia de Bruselas. Orbán acusa al bloque de gestionar mal el proceso de adhesión de Serbia y de favorecer a Ucrania a pesar de las preocupaciones. En un mensaje en X señalaba que Serbia no ha avanzado ni un solo paso en su candidatura a la Unión Europea en 4 años, pero dice que con Ucrania, por supuesto, los auditores no identifican ningún problema relacionado con el Estado de Derecho. Criticaba los esfuerzos para facilitar la inclusión de Ucrania y también la financiación de la guerra. Dice que Hungría va a seguir resistiendo la presión. Hablamos ahora de Estados Unidos. Les contamos que la investigación por el asesinato a tiros de Nuno Loureiro, profesor de Instituto de Tecnología de Massachusetts, todavía no tiene pistas concretas. Según reportan medios locales, hasta el momento las autoridades no apuntaron hacia ningún sospechoso. Una de las primeras líneas de investigación busca una posible relación entre el ataque en la casa de este académico nuclear en Brookline, en un suburbio de Boston, y también los disparos que se produjeron el pasado sábado en el campo de la Universidad de Brown, ubicada
ubicada en el este de Rhode Island, a unos 80 kilómetros, donde 2 personas fueron asesinadas y el atacante todavía está prófugo. Sin embargo, de acuerdo con el FBI, hasta el momento no fue encontrado ningún elemento que conecte ambos sucesos. El Departamento de Policía de Brookline sigue comprometido en la búsqueda de justicia y en garantizar la seguridad de su comunidad, es lo que afirmaba la jefa de la policía local, Jennifer Pastel. Además de la falta de sospechosos, hasta este miércoles tampoco había pistas sobre el motivo del asesinato. Loureiro, de 47 años y oriundo de Portugal, fue baleado pasado lunes por la noche en su casa. Murió horas después en un hospital. Mientras tanto, Estados Unidos ha confirmado un paquete de armas propuesto por 11.100 millones de dólares para Taiwán, que abarca sistemas de cohetes, misiles, obuses y drones en varios acuerdos de armas. La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos dijo que envió las certificaciones necesarias al Congreso después de que el Departamento de Estado aprobara este acuerdo. Este es el segundo anuncio de venta de armas del gobierno a Taiwán desde que Trump volviera al cargo, aunque este paquete supera el tamaño del primer acuerdo. También les contamos que China ordenaba este jueves a Estados Unidos que detenga inmediatamente el suministro de armas a Taiwán, después de que Taipei dijera que Washington había aprobado la venta de armas a esta isla por valor de 11.000 millones de dólares. China insta a Estados Unidos a respetar el principio de una sola China y a detener de inmediato las peligrosas acciones de armar a Taiwán, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa. Autoridades chinas han condenado firmemente este jueves el último acuerdo para la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares, en pleno aumento de la tensión con Pekín, afirmando que estas acciones socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. También miramos al 3 y les contamos que el cometa visitante, llegado desde más allá del sistema solar, va a alcanzar este viernes 19 de diciembre su punto más cercano a la Tierra, unos 270 millones de kilómetros, aunque va a pasar al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol. Su paso es un acontecimiento astronómico que será aprovechado por los mayores telescopios para estudiarlo, pues podría ser un verdadero eslabón perdido de la formación de planetas. El investigador Josep María Trigo Rodríguez apunta que 3 y podría ser un objeto pristino que escapó de su sistema planetario hace miles de millones de años y quizá el cometa más antiguo observado, incluso 3.000 millones de años mayor que el sistema solar. Descubierto el 1 de julio en la órbita de Júpiter por el telescopio Atlas en Chile, este objeto interestelar es el tercer cometa de este tipo detectado tras 1I Oumuamua y 2I Borisov. A pesar de algunas teorías que han circulado, sus características como el color, la velocidad y la dirección coinciden con lo que se espera de un cometa, es lo que apuntaba la NASA en su web. Este viajero interestelar podría ser una especie de eslabón perdido, un objeto prístino que escapó de su sistema planetario hace millones de años, es lo que apuntaba el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.